Para aceptarnos tal cual somos, tenemos que aprender a mirarnos. El espejo. Para vernos un poco más. Bueno, y como lo anunciábamos en el programa del día de hoy, nuestro invitado, el intendente de la ciudad de Ushuaia, Federico Ciurano. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Federico. Hola, ¿cómo andan? Buenas noches. Bien, bueno, una semana caliente, ¿no? Una semana larga porque ya empezó la anterior. Sí. Bueno, agradezco que hayas venido. Sé que estuvieron hasta último momento con el tema de, bueno, restablecer las unidades a Autobuses Santa Fe, ¿no? Bueno, sintéticamente hoy, ¿en qué ha podido avanzar este conflicto? Bueno, creo que en la tarde de hoy se dio un avance muy importante, que era el hecho que un poco los que estaban llevando adelante el reclamo, tomaron la decisión de llevar los colectivos nuevamente a la empresa, como para poder a partir de ahí abrir un espacio de diálogo con la empresa y ver cuál es la mejor manera de poder resolver la situación, digamos, que hoy se tiene, pero que era inviable poder avanzar en la medida que ellos no tomaron la decisión de reponer las unidades. Sí, de restituir, digamos, no solo de desalojarla a San Martín, sino de restituir las unidades a Autobuses Santa Fe, como para poder poner todo en un marco de mayor razonabilidad y que a partir de ahí sea mucho más fácil poder escucharse y poder ver cuál es el camino a seguir. Las unidades se devolvieron. Las unidades en estos momentos están en Autobuses Santa Fe y yo tengo una reunión ahora cuando termine el programa. Me voy a volver a reunir con ellos. Lo que me ha ofrecido, hay que tener en cuenta que este no es un conflicto municipal, digamos, no es un conflicto con la municipalidad. Yo solamente durante todo este tiempo lo único que he tratado de hacer es de mediador o de gestor, digamos, entre dos sectores que les costaba mucho poder comunicarse. La empresa estaba casi ausente, incluso algunos concejales dijeron, ¿no? Como que el municipio termina en el conflicto en función de la ausencia de la empresa. Bueno, evidentemente una empresa que está terminando un contrato y ante lo que ya todos conocemos, una decisión, digamos, de no continuar, que en definitiva por ahí es lo que deriva la reacción de algunos trabajadores, y que a partir de ahí el municipio, que no tiene relación gremial con estos trabajadores, pero que sí es responsable de que la gente pueda viajar en colectivo, nosotros necesariamente, como ya lo hemos hecho en más de una oportunidad, porque este es un problema que venimos acarreando hace años, haciendo un poco de memoria, hace más de 10 años estaban las cooperativas, que en su momento fueron reemplazadas por Tailem, que las cooperativas tuvieron sus problemas, de ahí vino Tailem se fue de una manera muy intempestiva de acá, justamente por un problema gremial. Sí, eso es un tema que pareciera no encontrar el curso de resolución, ¿no? Pero en este caso puntualmente, este contrato con Autobuses Santa Fe vencía el año pasado. Correcto. ¿No? El 10 de diciembre del año pasado. Correcto. Se llegó a una prórroga. Correcto. En función de, algunos decían, la demora que tuvo el municipio para enviar el pliego, etcétera, etcétera. Bueno, se decide todo un año. Y el año iba corriendo y las decisiones era como que no se tomaban. Sí. Y esto se corta, digamos, la relación o la decisión, me parece, es lo que uno ve desde afuera, en función de que la empresa no tiene buena relación con sus empleados. Con algunos. Con algunos. Sí. Es decir, la empresa decide retirarse en función de ese conflicto con el personal. Así lo dice por escrito. A ver, brevemente. ¿Y qué se hace frente a esto, no? Porque brevemente, nosotros en agosto del año 2012 mandamos los pliegos al Consejo Deliberante. Efectivamente, con las dificultades que se suscitaron, yo hice las disculpas que entendí que correspondían. Pasó todo el año 2012, era necesario que el Consejo Deliberante autorizara una negociación de prórroga porque era inviable, digamos, que en el mes de octubre se pudieran aprobar los pliegos, hacer la licitación, que es un proceso de aproximadamente 90 días, y que pudiese haber una empresa contratada para antes del 10 de diciembre. Si no daban los tiempos. Ahí empezó a correr el año 2013, nosotros negociamos la prórroga, empezó a correr el año 2013, en el transcurso del 2013 no se trataron los pliegos, hasta que llegamos, ya te diría, a octubre de este año, fin de octubre, principio de noviembre, que empezó la discusión de cuáles eran las modificaciones
que el Consejo Deliberante quería hacer. De ese pliego que originalmente nosotros habíamos mandado, digamos, le piden al Ejecutivo que haga 65 modificaciones. La verdad que era inviable, y mucho más en el contexto en el que estábamos. Y ahí es donde se nos autoriza a nosotros para que negociemos una prórroga nuevamente por un año. Cuando nosotros vamos a tratar de negociar esa prórroga, la empresa decide por escrito que no iban a hacer uso de la prórroga. Aparte envía los telegramas a los empleados. Eso fue posterior. ¿No? Sí. Primero la empresa nos hizo saber por escrito, yo creo que algo así como 2 meses antes de que venza el contrato, nos hace saber que tienen esta situación y que por esa razón no prorrogarían el contrato. Claro, pero uno supone que en ese tiempo que transcurría las cosas podrían solucionarse. Me parece que se corporiza de algún modo esa decisión en los telegramas que reciben los empleados, que además, ahí empieza a desancar. No, además la empresa manifestó en reiteradas oportunidades que su decisión era no prorrogar el contrato, razón por la cual eso generaba una situación de incertidumbre importante. Que nosotros estábamos tratando de destrabar en el momento en el que se avanza sobre la calle San Martín. Yo estaba en ese momento negociando la prórroga con la empresa, que obviamente se complicó. ¿Y eso es porque el pliego de licitación es como que tiene un nombre y un apellido, digamos? No, eso no porque... en función de que uno quiera regalar algo, sino porque no queda otra que sea esta empresa la que funcione. No, lo que pasa es que hay un problema, Edith. Cuando uno habla de un servicio tan sensible como es ni más ni menos que el transporte público y le das un tinte político, se complica. Porque obviamente una cosa es lo que yo puedo decir que suena lindo y otra cosa es lo que efectivamente se puede hacer conociendo la realidad de las cosas. Esto en la actividad política lamentablemente pasa mucho. Y en ese punto me parece que hubo cierta dificultad para darle el tratamiento despolitizado de la discusión, y eso fue complejizando las cosas al punto que en 2 años no se logró tener un pliego aprobado, ¿no? Que esto no digo que sea culpa de nadie en particular, digo que es la realidad de las cosas. Un problema, y cierro con esto, un problema muy serio que tiene hoy la Argentina es la politización de este tipo de temas, que tienen un alto impacto porque son servicios que vos no podés dejar de prestar. Entonces muchas veces se hace política con decir que no suban las tarifas o con decir, por ejemplo, que un pliego licitatorio tenga cosas que después son inaplicables y que cuando vos en realidad te negás a discutir, por ejemplo, las tarifas, el propio proceso inflacionario va destruyendo las estructuras económicas de esas empresas que tienen que dar servicios y las empresas se retiran. O sea, las empresas lo que sí es cierto es que también no se ha podido lograr la calidad del servicio. El tema del transporte público es un tema que a nosotros... fundamentalmente, ¿no? Bueno, yo te decía recién un pequeño raconto. Nosotros empezamos con esto en la época de las cooperativas, de ahí vino Tailem, fue un crecimiento cualitativo importante, pero también fracasó porque Tailem se terminó yendo también muy criticado, con mucha crítica sobre el servicio. Vino en plena crisis del transporte porque nosotros nos quedamos 2 meses sin colectivo, porque Tailem se fue, dejó a todo el mundo en la calle, usuarios y empleados, porque despidió a todos y se fue. Y vino Autobuses Santa Fe, que volvió a hacer un crecimiento cualitativo, pero que después en el tiempo, por distintas razones, que no sé si hoy es el mejor día para analizarlas, fue dificultando, digamos, el poder evaluar cómo podemos llegar a un nivel de servicio que la gente esté medianamente conforme. De todas maneras, en las ciudades importantes de la Argentina, los grandes temas pasan por el transporte público, por la disconformidad sobre el transporte público, sobre el manejo de la basura y sobre el tránsito. Yo te diría que cuando vos hablás con intendentes de la Argentina, de ciudades de las características de las nuestras, los 3 temas permanentes de debate son estos, ¿no? Federico, bueno, ahora la devolución de estas unidades, los galpones de Autobuses Santa Fe, existe el compromiso de volver a juntarse, de hecho lo van a hacer esta noche, y esta posibilidad de la generación de una cooperativa, es decir, bueno, ¿qué pasa? Porque tenemos que pensar qué pasa hoy, en el presente, en el corto y en el mediano plazo. Correcto. Con el tema del transporte. ¿Cómo se sale de esta situación para normalizarla? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que resolver es la posibilidad de llegar a un punto de que efectivamente la empresa acuerde una prórroga como para garantizar el servicio, que es lo que hoy para nosotros es lo más importante. En ese marco de prórroga hay que encontrar un mecanismo que tanto contenga la empresa y contenga a los trabajadores para que efectivamente esto se pueda llevar adelante. Vuelvo a repetir esto, el conflicto no es con la municipalidad, nosotros solamente
estamos tratando de facilitar el diálogo entre las partes. Pero hoy se hablaba de que la generación de una cooperativa donde el municipio podría llegar a establecer una suerte de acuerdo con la empresa para el manejo de los colectivos y, por otro lado, el manejo del personal a través de la conformación de la cooperativa. A ver, nosotros vamos a hacer el nexo... un tanto complejo, pero... No, a ver, se hace en otros lugares de la Argentina, pero de todas maneras nosotros vamos a hacer el nexo en que se pueda resolver la situación desde la empresa. Creo que están dadas las condiciones. Yo voy a ver ahora la reunión que voy a tener con los choferes para efectivamente ver cómo damos el paso siguiente. ¿Eso significa no cooperativa? No, la situación de la cooperativa hoy, me animo a decir que para que esta gente pueda seguir trabajando en el marco de la empresa Autobuses Santa Fe, necesariamente tiene que aparecer una figura jurídica distinta, porque si no lo veo imposible. Es lo que he estado hablando con ellos durante todos estos días. Nosotros vamos a tratar de facilitar que esta nueva figura legal que aparece ahora sea de alguna manera un marco de solución a los conflictos que puedan haber. ¿Y a qué debería acceder Autobuses Santa Fe? Bueno, Autobuses ¿Qué se le va a pedir y qué se espera que sea lo ideal? Autobuses Santa Fe debiera acceder a contratar esta cooperativa como para poder garantizar en un marco legal distinto el trabajo de la gente que en su momento fue, digamos, despedida o fue preavisada, que un poco es en lo que hemos estado trabajando, no solamente yo, porque en esto además creo que ha habido dirigentes gremiales que han sido fundamentales. Yo creo que ATE, SUTEF, el caso de Carlos Córdoba y de Raúl Alce, me parece que han sido dos personas que han sido claves para que esto pudiera ir llevándose de alguna manera, que pudiera canalizar en un marco de razonabilidad. Y por eso te decía, en realidad no he sido el único que hablé con la empresa. Carlos Córdoba habló varias veces con la empresa. Silverio Gómez, el que es secretario general de la UCRA Argentina, también varias veces habló con Rossi. ¿Y qué incluso pasaría? Hasta hoy mismo estuvieron hablando. Si se logra este acuerdo, digo, porque la de máxima es esto, que se consiga que Autobuses Santa Fe contrate los servicios de la cooperativa. Correcto. ¿Por cuánto tiempo? ¿Y de qué modo? Eso es parte de lo que, a ver, yo lo que un poco... Primero deberían acceder. A ver, por eso, lo que yo hablé con los trabajadores en los últimos 3 días es, miren, la única posibilidad que nos sentemos a una mesa a hablar de estas cosas es que devuelvan las unidades, porque si no esto es inviable, digo, no hay posibilidad. Por suerte, después de días muy tensos, ellos accedieron a esa situación, un poco a devolver las unidades, como para poder sentarse a una mesa a dialogar. Yo he estado hablando con la empresa en el día de hoy y la empresa mantiene su voluntad, digamos, de hablarlo y de dialogar y de sentarse a conversar con ellos. Yo voy a ser parte de esa mesa, como para también un poco ser testigo de lo que se venga a dar de acá en adelante, y vamos a ir evaluando, según cuáles sean los temas de debate o de discusión en esa mesa, cuáles son los pasos a seguir. Es decir, que la diferencia que hay entre hoy, en función de lo que se produjo en la devolución de las unidades, es que se puede avanzar. Absolutamente. Porque estos días no había forma, la verdad. Y digo, y lo que preocupa a los trabajadores es continuidad laboral y el pago de los salarios, ¿no? Hay algunos que no están de acuerdo con la cooperativa, porque, bueno, la cooperativa en sí y como tal necesita precisamente generar el propio sustento, ¿no? Digo, bueno, obviamente el cooperativista es una figura hoy en la Argentina muy promocionada, porque es verdad que ha resuelto muchos casos sociales muy complicados y muy complejos que se han resuelto de manera exitosa. En la municipalidad hay hoy cooperativas trabajando que realmente lo hacen muy bien y muy seriamente, y tenemos una relación laboral excelente, o sea que también nosotros tenemos una experiencia hecha en eso. Hay muchos trabajos que hoy se llevan adelante del cooperativismo. Casualmente la Carta Orgánica, nuestra Carta Orgánica, hay un artículo que promociona el cooperativismo y se plantea que se le dé todos los apoyos necesarios a aquellos que tienen la figura de la cooperativa para poder llevar su actividad laboral adelante. O sea que yo entiendo que puede ser una figura viable. Yo entiendo que es una figura que además va a terminar de resolver estas rispideces, me parece, ¿no? Este es un anhelo por ahí, pero va a terminar de resolver estas rispideces que se dan en el marco de una relación gremial, y que por ahí puede poner un perfil distinto a lo que nos ha tocado vivir en los últimos años. Última pregunta sobre el transporte público. Esto hay que salir de esta situación conflictiva, que es lo actual, lo coyuntural, pero hay un pliego. Sí, correcto, obvio. ¿Cuál es la idea para que nuevamente no nos encuentre otro año con esto, ¿no? Sí, está buena la pregunta, porque además hay algunas cosas que por ahí en estos últimos días son tantas cosas que se han dicho.
Hay un pliego hoy en el Consejo Deliberante. Te digo porque yo he escuchado por ahí alguna opinión legislativa en cuanto a que estaban esperando el pliego, y esto no es exacto. Hay un pliego que la Municipalidad mandó en agosto del 2012 al Consejo Deliberante y ese pliego sigue estando ahí. Lo que los concejales, con criterio y porque les es el derecho de hacerlo, lo que dicen es, yo este pliego no lo apruebo. Si vos querés que yo apruebe este pliego, hacé estas modificaciones. Como nos ha pasado, digamos, no es este el único caso donde el Consejo Deliberante, porque esto lo explico brevemente, el Consejo Deliberante no puede cambiar el pliego y el Ejecutivo no puede poner el pliego en funcionar si el Consejo Deliberante no lo ratifica. Necesariamente tiene que haber un acuerdo de partes. Entonces no es que hoy el Consejo Deliberante puede por sí hacer las modificaciones y aprobarlo, que en algún momento se hablaba de eso, y eso no es posible, la ley no lo permite. Entonces nosotros vamos a tener que ver cuál es el mejor punto de acuerdo. Sí, no es que se veta, no es una ordenanza, no es que se veta claro, y después se insiste. Correcto, eso no existe acá. Esto no es así. No en caso de esto es como el presupuesto. El presupuesto lo manda el Ejecutivo. Si el Consejo Deliberante quiere hacer alguna modificación, tiene que elevarle al Ejecutivo la modificación que quiere hacer, y el Ejecutivo debe mandarla si es que quiere que le aprueben el presupuesto, digamos. Y la idea en este marco es, de parte del municipio, atender esas modificaciones. Yo creo que una vez que baje la tensión que lamentablemente hemos tenido con el transporte público del mes de junio, julio a la fecha, me parece que hay que entrar en un marco de normalidad para que la conversación no se torne en función de la coyuntura. Y que se haga tempranamente. Sino que se torne en función del mediano y largo plazo, sea una discusión razonable, sabiendo que hay un marco de calma que te permite hablar, no para quedar bien con los choferes que van al Consejo Deliberante por ahí a gritarle a uno y aplaudir a otro, sino que efectivamente se le dé la razonabilidad de entender que es un servicio que se debe sostener en el tiempo y que en realidad no se trata de quedar bien con 60 personas, sino que se trata de quedar bien con los 3.000 usuarios que hay diariamente en la ciudad. Hacemos la pausa. Dale. La segunda. El espejo. El espejo.